Una persona está en el hospital o en su casa y da la sensación de que le falta poco tiempo de vida. Lleva días que no habla y un día sin más comienza a hablar. En principio piensas que te está hablando a ti, pero te das cuenta de que no. Comienza a nombrar amigos y familiares que fallecieron, o a decir que hay más gente en la habitación cuando estáis solos. ¿Están delirando como dicen los médicos? ¿O realmente están viendo a sus familiares y amigos fallecidos? Este es un canal espiritual y muchas veces la espiritualidad responde preguntas a las que la ciencia no puede responder. Cuando a una persona le falta poco tiempo para fallecer de forma natural, su espíritu poco a poco se va desprendiendo de su cuerpo y se encuentra más en el lado espiritual que atado a su cuerpo. Comienza a ver todo lo que de verdad nos rodea, pero el limitado ojo humano no puede ver. Ve toda la espiritualidad que en ese momento está alrededor suya. Unos ven niños jugando, otros familiares o amigos, incluso seres de mucha luz como ángeles. Estos espíritus permanecerán cerca de esta persona hasta el momento de su fallecimiento, para acompañarla de vuelta a la luz y hacer la transición de la muerte más llevadera, siempre y cuando esta persona haya llevado una vida digna de tener este privilegio. Cuando les empieza a ocurrir esto, no quiere decir que vayan a morir en horas. Hay gente que muere en horas, en días y hasta en 3 semanas de estar viendo espíritus. Otros sueñan con ellos, porque soñar es una forma de comunicación con el más allá. Veréis a vuestros familiares en esos momentos hacer cosas como hablar con estos espíritus. Empiezan a recordar cosas que hacían cuando eran jóvenes, trabajos que tuvieron o desempeñaban. Es como un repaso a su vida. Los oiréis revivir esos momentos. Todo esto sucede por la luz que reciben del otro lado al estarse muriendo. Muchos piensan que todo esto les ocurre por los fármacos que toman o sustancias que genera el cerebro al irse apagando, pero están equivocados, no son alucinaciones, realmente lo están viviendo. Si fueran alucinaciones, verían también a gente que aún vive. Sin embargo, solo ven a personas que fallecieron y más bien cercanas. Estos sucesos son pruebas físicas de que hay vida después de la muerte, porque no es solo un caso el que se da, son muchos casos en los que ocurre lo que cuento, en todas partes del mundo y cada caso parecido, pero siempre ponemos una excusa para no aceptar lo evidente. Al final del vídeo os explicaré unos casos reales. Lo que cuento se da en casos muy generales, después el caso de cada uno es único. Hay personas que no comían, que no hablaban y los veías en mal estado. Comienzan a comer y mejoran como si estuvieran recuperándose. Están un breve tiempo animados, pero al poco tiempo decaen nuevamente para fallecer. A este suceso se le llama la mejoría de la muerte. Su alma se llena de la luz que recibe del lado espiritual e inconscientemente aprovechan esos momentos para despedirse de la familia. En muchos casos, la persona aguanta hasta lograr despedirse de la persona que estaba en camino y aún no había llegado. Está claro que los médicos inyectan al paciente fármacos que le hacen aguantar vivo un tiempo más, pero la espiritualidad y Dios están por encima del pobre médico que intenta retener a esa persona con vida. Cuando la persona está en coma o no habla y tiene los ojos cerrados, tenemos que llevar mucho cuidado con lo que hablamos, estando con ellos en la habitación, porque puede ser que te estén oyendo y sufran por lo que habláis. Me preguntabais si los que están en coma venían también sus familiares a por ellos. Al ya no estar conscientes, no van a hacer las cosas o decir lo que dicen los que están despiertos. Pero seguramente ya estén con ellos, pero hasta que no se corta el hilo de la vida, el alma no se desprende del cuerpo. Y ese cuerpo seguirá con vida, pero su alma está en camino de la luz junto a sus familiares, que pensó que había perdido. Es una bendición que ocurra esto, un viaje como la muerte, que seas acompañado por estas almas con todo el amor del mundo. Hay gente que piensa que arcontes o demonios acechan en el momento de la muerte para engañarte y llevarte, pero no es así para nada. Las almas, según de qué bando han estado en vida, en el momento de la muerte, si esa alma es de Dios, irá a Dios. No influye el demonio para nada. El demonio te incita a caer en vida y se llevará a esa alma si por sus actos a él pertenece. No estoy hablando de religiones, estoy hablando de la realidad espiritual,
a la que el humano está ajeno. He hablado con mucha gente sobre estos casos, cuidadoras de ancianos que han estado con ellos hasta el final, enfermeras y muchas personas de varios países. Y todos afirman haber vivido experiencias similares, en donde les observan interactuar con estos espíritus. Nuestros familiares en ocasiones han preguntado: ¿lo has visto tú también? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Y no tienen por qué estar sedados al borde de la muerte, ocurre hasta semanas antes de su muerte. Por eso no es ninguna sustancia u hormona que produce el cerebro o un fármaco. Pasan días o semanas antes de morir y a muchas personas del mundo. Luego quieren evidencias de la existencia del más allá y cuando se las dan hacen lo posible para rebatir esa opción. No creen que el final de la vida pueda ser tan bonito y que te vayas con los familiares que ya partieron hacia un lugar mejor. Prefieren creer que todo acaba con la muerte, fríamente, y todo el esfuerzo y lo que hayas padecido en vida ha sido en vano, para nada. Qué pena, qué punto de vista más vacío, menos mal que no es así. Cada persona, si ha sido como Dios manda en vida, cuando abandona su cuerpo, entrará triunfante en el mundo espiritual. Y si ha padecido mucho por cualquier cosa, secarán sus lágrimas y se sentirá dichoso de haber sobrevivido y ahora estar allí. Cuando ya estás en aquel lugar, tan bello y lleno de amor, te olvidas del mal vivido. Un consejo os doy, aunque sé que es duro. Llora a tu familiar fallecido, pero un tiempo. Después ves poco a poco dejando de llorarle y recordar solo momentos bonitos que vivisteis. Si seguís llorando a vuestro familiar, no dejáis que descanse, no lo dejáis marchar, lo aferráis a vuestro dolor cuando él tiene que irse. Porque si ha sido buena persona, donde va a descansar y a recuperarse de lo que haya vivido. Y no os tenéis que preocupar si está bien, porque seguro lo estará. Allí donde va es un lugar donde no hay impaciencia y os esperará el tiempo que haga falta, sin prisa alguna. Haced vuestra vida, él o ella ya hizo la suya, y depende la edad que tuviera, y por razones que solo Dios sabe, era su momento de partir. Son cosas que están más allá de nuestro conocimiento, dejémoselas a Dios. Lo único es que les echamos mucho de menos. Es un ciclo de vida nuevo para nosotros y para ellos. Pero desde el otro lado nos ayudan mucho, y si se puede, soñamos con ellos, y eso calma nuestra alma. Ya los volveremos a ver cuando sea el momento. Dios quiere que sepáis todo esto, por eso mi canal. Hay casos que me han tocado de cerca, como de personas que han hablado conmigo y me los han explicado, prometiéndome que era verdad lo que habían vivido. Yo les creo, porque yo también tengo muchas experiencias espirituales. Podría contaros un montón de casos, os voy a explicar unos cuantos, pero haré un vídeo donde explicaré solo experiencias de personas cercanas a la muerte. Hay personas que me han contado que cuando sus familiares hablaban sus últimas palabras, decían que veían una luz brillante y le decían: dame la mano. Hay varios casos donde las personas ven esa luz en el techo. Un vecino mío le decía a su mujer: el techo tiene una luz más brillante de lo normal. Un chico me explicaba que acompañó a su abuelo hasta el final y estuvo presente en sus momentos finales. El abuelo le decía al nieto que no se sentara en un sillón que había cerca porque estaba sentado su hermano. El chico me explicaba que allí no veía a nadie y su hermano falleció hacía años. Pero lo que más le llamó la atención, me decía que fue que el último día el abuelo miró hacia la puerta y dijo: «Pasa, ¿quién eres tú?». Se quedó un momento callado y dijo: «¿Tú eres mi mamá?», y se puso a llorar. «Por fin te conozco». Él no conocía a su madre porque falleció al dar a luz a él. Os voy a contar el caso de una chica a la que se le murió su madre. Se turnaban en cuidarla su hermano y ella, y ese día la chica estaba agotada y se dejó reclinar el brazo y la cabeza junto a su madre. Estaba tan dormida y somnolienta que escuchaba a su madre hablar con otras personas.
Despertó sobresaltada pensando que hablaba con el médico y le preguntó. Lo que le extrañó que su mamá no podía hablar ya muy bien. En su lengua le dijo: «Hija, ve a comprar unos refrescos y luego yo te pago, para brindar con toda esta gente que ha venido a visitarme». Y ella sorprendida porque no veía a nadie, pero la madre sí. A los días operaron a su madre, estaba muy débil. Su hermano la llama a la madrugada diciendo que su madre estaba entubada, estaba en coma y no le daban esperanzas de vida. Pero antes que la llamara su hermano, estaba dormida y siente como le acarician el rostro con dulzura y escucha la voz de su madre. «Hija, vengo a despedirme, estoy bien, ya no me duelen los huesitos y puedo caminar. Hija, quedé con el ángel de Dios que yo siempre estaría contigo». Despertó al sonido del móvil, era su hermano para decirle que su madre había fallecido. Esto ocurre porque aunque su cuerpo aún tiene un hilo de vida, el alma ya está casi libre. Ellos sobre todo se comunican cuando estás en un estado de somnolencia y por la electricidad les es muy fácil. Cuando murió mi tío, estábamos en la cocina y la luz hizo una cosa muy extraña, como si se quisiera apagar, pero continuó encendida. No pasó un minuto cuando me llama mi prima por teléfono, se había muerto mi tío. Fue una manera de despedirse de nosotros porque vivíamos en provincias diferentes. Un beso fuerte, tío. Me escribió un hombre el cual tiene una residencia de ancianos. Me comenta que había un señor con 96 años, el cual tenía una enfermedad que le daban días de vida. El hombre tenía varias hijas, pero había una que habitualmente le iba a visitar. El hombre ya no tenía apetito. Una mañana de repente se despierta con mucha hambre y esperó a su hija que llegaba a las 8 de la mañana para que le diera el desayuno. Se le veía más animado. Llegó su hija, le empezó a dar el desayuno y antes de que terminara el hombre falleció. Me comentó que el hombre se despertó temprano y tuvo el tiempo suficiente para esperarla y despedirse de ella. Me contó su experiencia un chico que estuvo clínicamente muerto unos minutos por cuestiones cardíacas. En ese lapso tuvo la bella experiencia, dijo, de ver a su hermano gemelo fallecido a los pies de la cama. Su presencia le transmitía paz y alegría y sonriendo movía la cabeza diciendo que no. No era su momento y sobrevivió. Me dijo, nunca olvidaré esa maravillosa visión. Había otro chico que comentó que su abuelo hablaba con su abuela que hacía 2 meses de muerta. Una chica me explicó que su madre le dijo en sus últimas palabras, «Hija, Jesús ha venido a por mí». Y ella le respondió, «¿Dónde está Jesús?». Y su madre le dijo, «A los pies de mi cama y extiende su mano hacia mí». Ella le respondió, «Pues coge su mano». Al poco murió. Ya depende de ustedes que crean en lo que les explico. Podría estar mucho más tiempo explicándoles más anécdotas de este tipo. Son comentarios que me han hecho personas de varios países del mundo en uno de mis vídeos de mi canal Creer Sin Ver. Se da el mismo caso que explico en diferentes puntos del mundo por igual. Haré otro vídeo en el que cuente muchas más experiencias de gente que escribió la suya propia, animada al ver mi explicación de los porqués de este suceso tan común. Doy gracias a todos aquellos que contaron su experiencia, dando veracidad a todo lo que les he explicado en este vídeo, y aportan su granito de arena para que la gente de una vez por todas crea en la vida después de la muerte y en Dios, intentando dejar a un lado las rencillas que puedan tener con la Iglesia y su historia. Que no pague Dios los errores del ser humano. Voy a terminar con la historia de mi tío como hice en el otro vídeo. Llevaba varios días sin hablar y dijo para no decir nada más, «Mamá».